amigos, en este capítulo os hablaremos de los pros y contras, de lo primero que debes hacer cuando llegues a España y sobre todo de nuestra experiencia. Uno de los aspectos más importantes para mí es la sanidad. Lo primero que me viene a la mente antes de elegir un destino donde mudarme es tener en cuenta de cómo es la sanidad de ese lugar. Aquí, por ejemplo, la sanidad es pública. Pensad que sobre todo cuando nosotros nos mudamos, somos jóvenes, muchas veces esto lo tenemos ahí aparcado y no le damos ninguna importancia, pero no os podéis imaginar lo importante que es saber que si te pasa algo a ti o a tu familia, el lugar donde estás viviendo tiene una sanidad gratuita, como es el caso de España, y que te van a atender independientemente de tu nacionalidad o incluso de cuánto dinero tengas en el bolsillo. No importa, porque aquí la sanidad es gratis. Según la OMS, España ocupa el 7º lugar del mundo con mejor sanidad pública. Imaginaros lo que significa eso. Luego está Japón, que ocupa el puesto número 10. Un dato curioso a tener en cuenta. Yo, por ejemplo, al llegar, lo primero que me pude dar cuenta al ser mujer y ser latina es la seguridad. Tú plegas de trabajar, te vas a tomar unas copas luego con tus amigas y da igual si se te hace la 1 de la mañana o las 3 de la mañana, no te va a pasar nada. A ver, como en cualquier parte del mundo, vas vigilando. Una cosa es vigilar y otra cosa muy diferente es ir por la vida teniendo miedo. El miedo te limita. Si tú estás llegando a tu casa y te están temblando las manos porque ya quieres entrar, porque tienes miedo de que te pase algo, eso no es libertad. Así que para mí son dos aspectos que lo primero que puse en la lista fueron estos dos aspectos porque me parecen súper importantes. Y luego, chicos, viene la estabilidad económica. Claro, normalmente la gente cuando migra de su país a otro, justamente para una vida mejor, poder mantener a su familia y ganar más dinero, claro. En España tenemos la gran suerte de que incluso sin tener unos estudios especializados, siempre hay algún trabajo que puedes hacer, tanto si es en construcción, restauración. Yo de hecho empecé en construcción, o sea que yo os digo por experiencia personal que siempre encontráis algo, tarde o temprano sale algo. Y ya lo mejor es que vengáis de un país que tenga, por ejemplo, facilidades con España, poder llegar, que os consigan más rápido los papeles. Yo, por ejemplo, tuve más fácil al venir de Polonia. También tardé lo suyo para conseguirlo. Pero por otro lado, él ya es de la Unión Europea. Claro. Eso también tener en cuenta. Bueno, porque cuando llegué todavía no estaba. O sea, Ostras. de lo viejo que soy, todavía no estaba en la Unión Europea. Pero bueno, igualmente podía entrar sin demasiados problemas. Tener en cuenta que lleva 20 años en España. Así que todo lo que él pueda decir os va a servir mucho. Sí, Yo llevo sí. 14, llevo menos años, pero Pablo ya lleva 20 años aquí. Si tenéis contrato de trabajo, os tocan vacaciones. Normalmente son 30 días naturales al año. Depende del trabajo, a veces os tocan 15 días en verano, 15 días en invierno, 21 días en verano y una semana en invierno. Casi todos los trabajos tenéis 30 días naturales y encima deberían ser pagados. No siempre es así. Si tenéis papeles y estáis dados Sí. de alta en una empresa, tenéis derecho a tener un mes de vacaciones. Las pagas sí que ya depende del trabajo. Tienes o una paga extra o dos pagas sí. extra. Y además de eso tienes 5 días al año que son días personales Sí. y días de convenio. Sí, Eso sí. también depende del lugar donde estés trabajando y del puesto que ocupas en esa empresa. Para arreglar algo de papeles, si tenéis alguna citación, lo que sea, pedid ese día y no hay ningún problema, pero con antelación. Y según los expatriados, que son los españoles que han ido a vivir fuera de España, consideran a España como el 4º mejor país del mundo para vivir. Le han hecho una encuesta a este colectivo de gente y han dicho que es el 4º mejor país del mundo para vivir. En comparación, claro, con el clima, con la calidad de Claro. vida, con la sanidad, con la seguridad. Es Sí, un sí. buen dato. Otro aspecto importantísimo para mí es la diversidad cultural, de género y racial que hay aquí en España. Puedes ir caminando por las Ramblas de Barcelona y ver a gente de todas partes del mundo, pero viviendo aquí es que te puedes enriquecer de todas esas culturas, puedes empezar a hacer amigos de cualquier parte del mundo, enriquecerte de su cultura, de su gastronomía, de cómo piensan, es súper rico. Además, da igual tu orientación sexual, da igual cómo vayas vestido, puedes ser tú mismo, aquí no te van a discriminar, que enriquece muchísimo porque eso para mí es libertad con todas sus letras. Y otra cosa, por supuesto, es el clima. Cualquiera que viene de fuera a España siempre piensa en el clima, la playa, el sol. Y además, bueno, en Cataluña, lo bueno es que podéis ir a la playa, y luego me apetece ir a la montaña también. Pues cogéis el coche y en una hora os plantáis en la montaña. Es una pasada. Tal cual como dice Pablo, puedes desayunar en Barcelona, coges el coche y te vas a Andorra a esquiar, por ejemplo.
ejemplo. Otra cosa que me encanta de España es la comida. Aquí hay de todo, su comida es muy variada, son muy conocidos por las tapas, los arroces, el gazpacho. Bueno, tiene una infinidad de comidas diferentes que, wow, te mueres de lo rico que está. Es que ni en 20 años hemos probado todo. En nuestro canal tenéis un montón de vídeos sobre gastronomía que si queréis podéis ir a echar un vistazo. Otro aspecto súper importante para mí es la gente. Es muy fácil hacer amigos aquí, la gente es súper abierta. Siempre está el tonto de turno, como en cualquier parte del mundo, pero es la minoría. Tener en cuenta que cuando uno llega, los 6 primeros meses estás ahí como un poquito en el limbo. No estás en tu país, pero tampoco te sientes de aquí. Y depende mucho de cómo seas tú, de lo abierto que seas. O si conoces a alguien de aquí también. Claro, generalmente la gente tarda unos 3 años en adaptarse al lugar donde está viviendo, porque ya empiezas a conocer bien la cultura, sus tradiciones, sus platos, su forma de hablar, sus expresiones. Ya te empiezas a acostumbrar mucho más. Dejas de ser un espectador y empiezas a sentirte poco a poco parte del lugar donde estás viviendo. Hay que darle tiempo, las cosas a veces son un poquito lentas, pero os aseguro que es un lugar muy acogedor para venir a vivir. Y otro aspecto, a lo mejor no es el más importante, pero también es la limpieza. Yendo por las calles, sobre todo en Barcelona, veis que están limpiando las calles constantemente. Sabe que es una ciudad muy grande y hay un montón de calles. Hay muchos basureros, que eso también está muy bien. Y la gente de aquí no es de tirar cosas en el suelo. Hay botes de basura prácticamente en cada calle, es un lugar muy cómodo. Es algo que yo me fijé también al llegar. Inconscientemente haces comparación y wow, es algo que llama mucho la atención. Y viviendo aquí, otra cosa muy importante también es que podéis viajar a otras partes de Europa y bueno, y del mundo. Claro, sobre todo de Europa, porque si venís de Sudamérica o Estados Unidos o de Asia, lo que más os llama la atención es el resto de Europa. Y viviendo aquí y trabajando aquí, tenéis mucho más fácil. Primero porque tenéis 30 días de vacaciones, como os dije, y luego los billetes, dependiendo de la época, podéis encontrar unos chollos. Por ejemplo, ir de Barcelona a Londres por 10 euros o a París por 15 euros. Hay que tener en cuenta que si eligen ciudades grandes, sobre todo Barcelona, Madrid, Bilbao, son grandes ciudades donde tienen mucha facilidad para encontrar estos tipos de chollos. Ya sabéis que nosotros somos súper fan de viajar, así que para nosotros esto es un plus, vamos. Y aparte, para moveros dentro de España también tenéis el AVE, tren de alta velocidad. Prácticamente de Barcelona a Sevilla, por ejemplo, puede estar en 4 o 5 horas. Eso sí que es algo que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. Encuentro un billete Milán, por ejemplo, por 10 euros y voy a comprar un billete para ir a Sevilla, depende de la época del año, me puede salir incluso hasta 200 euros. Es algo que 14 años aquí todavía no puedo entender. Bueno, pero eso son... Pero es así. Si te gusta viajar, lo puedes hacer dentro de España o fuera. Ya, eso depende de ti. Un dato curioso es que la esperanza de vida aquí en España es de 83 años. Eso ya nos da una idea de que tan mal no se vive aquí, ¿eh? Hablemos de las contras. Realmente es una contra que os ocurrirá en cualquier país siempre que os vayáis del vuestro. Al llegar no conocéis a nadie, a lo mejor no conocéis el idioma. Yo, por ejemplo, no conocía el idioma, solo sabía decir hola y ya está. Si sabéis el idioma es un poco más fácil porque interactuáis más, pero si no conocéis el idioma es bastante más complicado. Pero claro, tampoco conocéis a nadie, venís solos sin familia, claro, eso los primeros meses, un año es bastante complicado. Yo diría que es la única contra que encuentro de venir aquí. Creo que la gente que viene aquí no se termina de acostumbrar porque antes de llegar no investigó bien el lugar donde quería estar, cómo es el sitio, cuál es la cultura, cuáles son las tradiciones, cómo son la gente de allí. Entonces vienes y el impacto es mucho más grande. Creo que terminan de no acostumbrarse o terminan volviendo a sus países por esta razón. Creo que es la causa principal. Cosas importantes al llegar a España. Para mí, uno de los aspectos más importantes cuando ya estás pensando en mudarte de país, da igual el país que sea, en este caso, es tener un plan, tener un objetivo, tener una meta, algo. Voy a mudarme porque quiero aprender un idioma, porque me encantaría saber cómo es la cultura de ese país, cómo se vive allí. Tener un plan es fundamental, es algo que te va a dar una estabilidad, un pilar importante, sobre todo cuando llegues aquí. La segunda cosa que para mí es súper importante es empadronarte. Es algo que la gente no lo tiene en cuenta, pero es hiper importante, sobre todo si vienes sin documentación, si vienes sin papeles,
porque a partir de los 3 años ya puedes empezar a tramitar el permiso de trabajo y es lo primero que te van a pedir es el padrón, que puedas demostrar que llevas 3 años como mínimo viviendo en España. ¿Y cómo lo puedes demostrar? Empadronándote. No tengas miedo, vas al ayuntamiento, rellenas unos papeles y ya está, no te van a pedir nada más, es súper fácil. Y también una cosa muy importante al llegar es que hagáis los cursos, por ejemplo, de los idiomas. Claro, si no habláis español, básicamente tenéis que aprender. Hay cursos gratuitos y también pensad que en España hay varias comunidades que tienen su propio idioma. Por ejemplo, en Cataluña tenéis el catalán, en Galicia tenéis el gallego, en País Vasco tenéis el euskera y claro, está muy bien aprender esos idiomas también, aparte del español, pues claro, para algunos trabajos también os hará falta hablar perfectamente ese idioma, aparte del castellano. Y lo bueno es que para la gente de fuera hay muchos cursos que son gratis. Pensad que si ya tomáis la decisión de ir a vivir a esa ciudad o a ese país es porque os interesa también esa cultura y poder entender perfectamente el idioma del lugar donde estás viviendo creo que es fundamental. Otra cosa importante también es que si tienes un título de tu país, lo homologues. Aquí es muy fácil homologarlo. Vas a Barcelona, a una central, lo buscas por internet y lo homologas porque no sabes cuándo lo vas a necesitar. Y es un plus porque ya lo tienes agilizado. Y luego, chicos, por supuesto está el tema de los visados, que antes de venir hay que informarse si podéis entrar sin ningún visado, si tenéis que hacer algunos papeles, que es muy importante, claro. A lo mejor compráis el billete, luego llegáis aquí y resulta que no podéis entrar o... Sobre todo en esta época, en época COVID, pensad que os van a pedir algunos requisitos para poder entrar, es súper importante. También tenemos un vídeo explicándoles todo lo que necesitan saber antes de venir a España, en época de pandemia, claro está. Bueno, ahora entramos en la parte un poquito más personal, os queremos contar nuestra experiencia, cómo fue cuando vinimos a vivir a España. Yo soy de Paraguay y vine hace 14 años a vivir aquí. En su momento estaba estudiando el bachillerato, acababa de morir mi padre, así que hubo un cambio dentro de mí y decidí que mi tiempo en Paraguay ya se había acabado. Quería saber cómo era vivir fuera, quería salir de mi país, aprender idiomas nuevos, experimentar cosas diferentes. Así que tenía unos tíos que estaban viviendo en España, hablé con ellos, sí, vine a vivir aquí. Mi madre también se decidió a última hora a venir conmigo, porque claro, pensad que estaba haciendo el duelo y creo que tomó un poquito la decisión también para no pensar mucho. Al principio fue un poquito difícil, pero poquito a poco fuimos acostumbrándonos a conocer un poquito cómo es la vida en Barcelona. Por eso, como os comentaba antes, una cosa fundamental es tener un plan. Cuando yo llegué yo no tenía ningún plan, yo decidí que quería ir a vivir aquí y saber cómo era la experiencia. No tenía cero plan, yo no sabía qué iba a hacer. Vine y sobre la marcha sabía que me iba a buscar la vida. Poquito a poco fui ahorrando dinero. En mi país ya había hecho el bachillerato, así que lo homologué. Un día me decidí a hacer un grado superior de higienista dental. Cuando estaba estudiando empecé a mirarme carreras universitarias y me interesó muchísimo la de enfermería. Así que estaba trabajando de camarera. Cuando yo llegué, como os comenté al principio, llegué sin papeles, no tenía permiso de trabajo, pero igualmente yo hice un buen currículum, imprimí como 100 currículum y empecé a echarlo por un montón de restaurantes que había al lado mío, por la zona donde yo vivía. A los 4 días o así me llamaron de uno y empecé a trabajar ahí. Tened en cuenta que estos sitios son precarios, sobre todo cuando tú llegas sin papeles. Los sitios donde te van a contratar casi siempre son precarios, no tienes seguridad social, porque claro, si no tienes papeles no te pueden dar de alta y es como el pez que se muerde la cola. Entonces la gente muchas veces en esos casos se aprovecha, no te paga derecho a vacaciones, no te paga pagas extra, si te despiden no tienes derecho a paro. Pero claro, aún así yo os puedo decir que mi experiencia era, podía trabajar en estos sitios por temporadas, claro está, ahorraba dinero, me pude pagar el lugar donde estaba viviendo, mis gastos, y aún así me sobraba dinero para poder ahorrar. Imaginaros, creo que es súper importante en esa situación tener claro que trabajar vas a tener que trabajar. Si no se te caen los anillos, aunque sea un trabajo precario, te da la oportunidad de salir adelante. Mucha gente me pregunta porque tiene miedo de venir sin papeles. Mi experiencia fue esa: venir, echar currículum, probar suerte. Cuanto antes vengáis, mejor. Estáis dudando, lo suyo es venir y aquí seguro que se os van a disipar todas las dudas. Eso está clarísimo. Cuanto antes vengan, mejor. Os vais a quedar encantados. Esa es mi experiencia y creo que hay que tirarse al abismo muchas veces, no pensar tanto. Eso sí, informaros bien, tener un plan y a partir de ahí dejaros fluir. Tienes un proyecto, te enfocas en eso, ya sea estudiar,
estudiar, tener una casa, comprarte un coche, viajar, lo que sea. Vas a trabajar, vas a generar dinero para poder invertir en tu proyecto. Hay gente que va a tardar 2 años, otro que va a tardar 5, pero aquí lo vas a conseguir en menos tiempo. Otro tema importante que me pregunta la gente es el tema de hacer amigos. Como os comentábamos al principio, es muy importante empezar a hacer cursos, primero para poder entender el idioma de la comunidad autónoma donde estás viviendo, y pensad que es como fluye, porque ahí vas a encontrar gente que está en tu misma situación y es súper fácil empezar a hacer amigos, porque hay gente generalmente también que quiere aprender ese idioma que para ellos es nuevo, así que es súper fácil. No fuercen la situación, va fluyendo poquito a poco. Las relaciones llevan tiempo, hay que tener paciencia y tienes que ser tú mismo y ya está. En mi experiencia, chicos, que yo soy más veterano todavía que la Hortensia, y llevo 20 años en España. Desde el principio de Terrassa y Barcelona, siempre estaba entre esas dos ciudades. Al principio, como dije antes, vine con mi pasaporte y ya está, pero Polonia todavía no está en la Unión Europea. Pude entrar, pero también necesitaba conseguir el documento de aquí, el de extranjeros. Al principio trabajaba sin papeles también, en reformas de pisos y cosas así. Fui aprendiendo poco a poco con lo que ganaba dinero al principio. Luego fui aprendiendo más el idioma también, buscar otros trabajos. Al final encontré uno que me han hecho un contrato de trabajo hace años, por ahí, 16 años. Desde entonces ya tengo los papeles de aquí. Y luego ya Polonia entró en la Unión Europea y ya podía estar aquí el tiempo que quisiera. Al principio sí que fue un poco duro porque claro, tampoco conocía a nadie. Yo también lo tuve peor porque no conocía el idioma. Estábamos yo, mi hermano y mi madre y ya está. Bueno, ahí ya tenéis las dos versiones. Hablaba sí, solo polaco y un poquito de inglés en aquella época. Sí. Así que, wow, lo tuvo más duro. Pero aún así está aquí, se Bueno, quedó 20 años aquí trabajando. No, y también había cosas graciosas, que solo decía hola y poco más. A veces alguien me preguntaba algo por la calle y decía hola y sonriendo y ya está. Y la gente me miraba como... Alguien te pregunta dónde es la parada tal y tú, hola. Sí. El idioma lo aprendí bastante rápido, la verdad. Tuve suerte. Un año así ya entendía la mayoría ya. Y ya os digo, si incluso yo sin idioma, sin hablar prácticamente, iba encontrando algunos trabajos así en reforma, de construcción y tal, que cualquiera puede. Y luego ya una vez que tengáis los papeles y ya el idioma no sea un impedimento, ya que os sale trabajo por todos lados. Incluso ahora con el COVID y tal, siempre hay algo en algún sitio que se puede hacer. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Este ha sido un vídeo muy personal. Os hemos contado un poquito más de nuestra vida, de nuestra experiencia, cómo fue cuando llegamos a España, así que esperamos que algo de todo esto os haya servido, esperamos que este vídeo os haya gustado. Si es así, Dale like, suscribiros al canal y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. hasta la próxima. Chao. Chao.